Muy bien. Una vez más, gracias a todos ustedes porque se encuentran aquí con nosotros hoy en esta ocasión y listos, ¿verdad?, para estudiar otra porción más de la palabra de Dios. Hemos estado estudiando los domingos por la tarde el capítulo 12 de Romanos y le hemos titulado a estas lecciones compromisos cristianos. Compromisos cristianos. Estamos en Romanos, todavía capítulo 12, versículo 2, la parte B de este versículo, porque la semana pasada estuvimos viendo la parte A. En su caso, usted tiene sus Biblias, voltee el libro de Romanos, capítulo 12, y considere pues lo que dice la palabra de Dios en el versículo 2. No os conforméis a este siglo, eso fue el tema de la semana pasada, que nosotros como cristianos tenemos compromiso de no conformarnos a este mundo. Pero luego sigue diciendo la palabra de Dios, sino transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Noten que el apóstol Pablo primeramente nos viene a establecer el compromiso cristiano de ser transformados. Segundo, nos viene a decir qué es lo que tiene que ser transformado, el entendimiento. Tercero, nos viene a enseñar el propósito o la razón en por qué debe de existir esta transformación en nosotros. Y es para que nosotros podamos comprobar la buena voluntad de Dios. Y claro, la voluntad de Dios es perfecta y agradable. Por lo que eso es lo que vamos a estar estudiando hoy en esta ocasión, de que el compromiso cristiano es de ser transformados. Y primeramente, hermanos, queremos estudiar la palabra transformados. La palabra transformados viene de esta palabra griega. Metaforos, que viene de dos palabras, que es la palabra meta y la palabra foros. Estas son las dos palabras griegas. Esta palabra de aquí es la palabra que quiere decir únicamente acompañamiento. Cuando uno canta en voces, hay un acompañamiento de voces. Empieza la voz soprano y luego la voz soprano es acompañada por la voz segunda, que es la voz alto, y luego sigue el tenor y luego sigue el bajo. Cuando estas 3, 4 partes se vienen a ejecutar correctamente, nosotros escuchamos el canto con una sola voz, pero es el canto en donde las 4 voces están llevando a cabo. Ese es acompañamiento, es decir, viene una unidad, viene a formarse una unidad, y esto es lo que la palabra meta quiere decir, que se venga a unir junto en una sola voz. Y ahorita vemos todo esto, cómo se viene a poner. Metáforos, ¿verdad? Quiere decir, esta palabra quiere decir de que exista una transformación, pero según los lexicógrafos nos dan a entender que esta palabra es un artista, uno que viene a dibujar, uno que viene a mirar la gente, ¿verdad? Viene a dibujar sus rostros, o árboles, o pájaros, lo que sea, ¿verdad? Pero lo viene él en ocasiones a hacer de su imaginación. De la nada tiene un material y viene formado un cuadro bien bonito. Uno puede ver unos cuadros bien bonitos y eso viene por un artista
uno que dibuja, y muchas de las veces son simplemente imaginaciones de la persona. Y esto es la definición de esta palabra. Entonces, al juntar las dos palabras, los lexicógrafos entonces están diciendo que la transformación es una unión de la nada a algo que viene a representar la gloria de Dios. Me parece que no tiene sentido nada de esto, ¿verdad? Si acaso uno quiere un versículo de la Biblia concerniente a esta definición, puede ir a 2 carta de los Corintios, capítulo 3, versículo 18, porque ahí está, para mí, ahí está la definición completa de esta palabra. 2 Corintios, capítulo 3, versículo 18, dice: por lo tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta como a un espejo, según el libro de Santiago, el espejo es ¿qué? La palabra de Dios. El espejo es la palabra de Dios, solo que aquí el apóstol Pablo nos está diciendo que uno viene, como dice aquí el versículo 18, ¿verdad? A cara descubierta, es decir, viene sin nada hacia la palabra de Dios. Y entonces la palabra de Dios, note lo que dice aquí, es lo que va a transformar. Dice el siguiente versículo: a cara descubierta como a un espejo, la gloria de Dios, somos transformados. Ahí tengo la palabra nuevamente, somos transformados. Y esta palabra no es la palabra metacorte, sino que es la palabra, la segunda. Somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu Santo. Aquí nos dan a entender lo que se envuelve en la transformación. Primeramente, que yo me acerque, que me venga a unir ¿a qué? A la palabra de Dios, y que la palabra de Dios el Espíritu Santo va a usar para que yo llegue a la imagen que Dios quiere que se presente de mi parte, y eso es concerniente a la madurez. Pero que esta es la definición. Si acaso uno quería decir, bueno, ¿cuál es la definición de estas dos palabras? 2 Corintios capítulo 3, versículo 18. Y esto es la transformación. Y sabían ustedes, hermanos, que muchos de nosotros los cristianos no hemos llegado a ese punto hasta ahorita. Yo no voy a decir, o no puedo decir quién no es el cristiano o la cristiana que no ha llegado a ese punto, pero se puede ver con los actos y los hechos de la persona. Y ahorita vamos a ver un poco más concerniente a esto. Pero conforme a la definición de esta palabra, transformados, y es una palabra griega compuesta por dos palabras griegas, que esto es lo que quiere decir bíblicamente. Ahora, cuando entonces entendemos esto, hermanos, tenemos que hacer la pregunta: ¿qué es lo que se envuelve en la transformación? ¿Sabe usted qué es lo que se envuelve en la transformación? Ya hemos hablado, ¿verdad?, de la palabra, pero hay mucho más que esto. Segundo punto: ¿qué se envuelve en la transformación? Bueno, vamos a tomar el ejemplo del apóstol Pablo. Saulo, porque antes se llamaba Saulo. Y tenemos nosotros en Hechos capítulo 9, versículo 1 en adelante, ahí habla de la conversión del apóstol Pablo. Pero antes de llegar a ese punto de la conversión del apóstol Pablo, noten qué es lo que dice de la vida del apóstol Pablo. En Filipenses capítulo 3 y versículo, me parece, 5, note lo que él habla de sí mismo. Filipenses capítulo 3 y versículo 5 dice la palabra del Señor lo siguiente. Filipenses capítulo 3 y versículo 5 dice la palabra de Dios lo siguiente:
Dice, circuncidado al 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos en cuanto a la ley, fariseo. Leemos este versículo, ¿verdad? Y pues, si acaso no le ponemos atención, perdemos mucha información de este versículo. Número 1. Miramos nosotros que dice que circuncidado al 8º día. ¿Sabían ustedes lo que pasaba durante este tiempo? De el día 8º hasta la edad de 13 años. El niño judío tenía que a los 13 años envolverse en una ceremonia que se llamaba la Bar Mitzvah. Y aquí en esta ceremonia, él cuando llegaba a los 13 años, ya se llegaba al tiempo de que ya él podía conocer entre el bien y el mal. Es decir, que a la edad de 13 años, el niño judío se llevaba a la sinagoga en Jerusalén para participar de esta fiesta, y durante esta fiesta tenía que citar ciertos textos del Torah, es decir, del Pentateuco, los tenía que decir de memoria. Segundo, tenía que pararse ante los rabí y presentar un discurso. El discurso tenía que estar preparado con la introducción, el cuerpo y la conclusión. Tercero, ya cuando terminaba todo esto, ¿verdad? Se tomaba un vaso de vidrio, se tiraba al suelo, ¿verdad? Y se quedaba. Allí terminaba la ceremonia. Pero ese punto en adelante, ya miramos nosotros, ¿verdad? Que el niño ya era presentado ante la sociedad como una persona responsable de sus propias acciones. Pero lo que yo quiero que miren, desde el 8º día hasta el año 13, ¿verdad? Noten la responsabilidad de los padres. La responsabilidad de los padres fue de instruir al niño para que llegara a este punto. No llegó solo. Y ahí es donde entramos con los textos de Deuteronomio capítulo 6, versículos 6 y 7. Ahí es donde entramos con Isaías capítulo 18, versículo 19, dice que la responsabilidad de los padres es de enseñarle la verdad a sus hijos. Ahí entramos en muchos versículos que la Biblia nos enseña concerniente a la responsabilidad de los padres durante este periodo de tiempo. Ahora, cuando se llegó en la vida de Pablo, de Saulo, esto, porque él claramente lo dice ahí, ¿verdad? No lo explica detalle por detalle, pero dice que fue circuncidado porque antes de llegar aquí tenía que ser circuncidado al 8º día para que pudiera cumplir con esta ceremonia y para poder cumplir con lo que tenía que cumplir para que ya fuera reconocido por los rabí, o sea, la gente que estaba en las sinagogas, que se consideraban doctores de la ley, para que puedan dar su aprobación al niño que ya podía continuar con el resto. Y luego miramos nosotros que dice él que es un judío, un judío que era celoso de la ley. Para llegar a este punto de ser celoso de la ley, hermanos, la instrucción de este joven no se paró aquí, sino que continuó. Y esto lo miramos en la palabra del Señor. Por ejemplo, cuando usted lee en Hechos, capítulo 22 y versículo 3. Vamos a ver lo que dice Hechos 22:3. Note lo que dice la palabra del Señor. Hechos, capítulo 22 y versículo 3. Hechos capítulo 22 y versículo 3 dice así: yo de cierto soy judío, nacido en Tarso de Cilicia, pero criado en la ciudad, instruido a los pies de Gamaliel. Instruido a los pies de Gamaliel. Gamaliel, como usted bien sabe, dice Hechos capítulo 5, versículo 34,
Era un rabí, un doctor de la ley, que todo judío lo veneraba. En otras palabras, lo respetaba por el conocimiento, por la manera de ser de él, ¿verdad? Que tenía mucho conocimiento concerniente a la ley y a las tradiciones de los padres. Ahora, ¿cuándo vino Saulo a recibir esta educación? La Biblia no nos dice. ¿Sería inmediatamente después de los 13 años? El apóstol Pablo aquí en Hechos capítulo 22 y versículo 3 le está diciendo a los judíos que están delante de él: yo soy un erudito en las escrituras. Ustedes no tienen que enseñar a mí concerniente qué es y qué no es. Es lo que le está diciendo. ¿Quiénes son ustedes para cuestionarme concerniente a la ley? Recuerden, el apóstol Pablo está defendiéndose de acusaciones que le han hecho los judíos concerniente a su comportamiento. Todo lo que Pablo le está diciendo, pero vuelvo a repetir, ¿cuándo empezó Saulo la instrucción bajo los pies de este judío venerable? Según la conversación del apóstol Pablo, algunos dicen que fue a los 35 años, otros dicen que fue a los 37. Vamos a tomar un número, ¿verdad? Vamos a decir que fueron 35 años. Bueno, sabemos nosotros que del octavo día al 13, ¿verdad? Miramos nosotros que fue instruido por medio de los padres. Ya le quitamos 13 años y quedan 22 años. Estamos hablando de la conversación del apóstol Pablo. De estos 22 años, ¿verdad? ¿Cuándo fue cuando entró al estudio con Gamaliel? Y otra cosa, ¿qué tantos años estudió bajo Gamaliel? Estas son preguntas que no tenemos contestaciones, a no ser que vamos a la historia secular. Podemos leer el historiador Josefo, y quizás Josefo nos dé a entender algo, pues, de lo que queremos darnos cuenta. Pero si no hay nada que lo venga a sustanciar, entonces no sabemos si es verdad o no es verdad. Pero son 22 años. De estos 22 años, ¿verdad? Miramos nosotros, tercero, que se vino a convertir a la religión del fariseísmo. Una secta estricta, conservadora, como podemos decir hoy en día. Es decir, ellos eran bien conservadores. Los fariseos eran bien conservadores. Usted recuerda bien que en Hechos capítulo 23 hubo una disensión entre los saduceos y los fariseos. Los saduceos un poquito más liberales en su doctrina, en su manera de enseñarse. Los fariseos estrictamente a las tradiciones de los padres. Sobre lo que Pablo dice: yo fui fariseo, yo pertenecía a la secta de los fariseos. Ahora, 22 años. ¿Cuándo vino a ser miembro de la secta de los fariseos? Otra pregunta que no podemos contestar. Pero sabemos que vino a ser parte de ellos. ¿Y a qué me refiero a todo esto, hermanos? A lo siguiente. El estado educativo de Pablo. ¿Recuerdan cuando Pablo está hablando con los hermanos en Corinto? Dice: yo seré tosco para hablar. Y ahora la interpretación de la palabra tosco, ¿qué quiere decir? ¿Que no puede hablar muy bien? Yo no creo que se está refiriendo a eso, porque Pablo fue un hombre muy educado. Y estoy seguro que él podía presentarse con cualquier grupo, ¿verdad? Y desarrollar un discurso bien elocuente, igual como Apolos, concerniente a la religión. Pero Pablo dice: si yo soy un hombre tosco en mi manera de hablar, pero concerniente a mi conocimiento, irreprensible. ¿Recuerdan cuando dices irreprensible? Es decir, tú no me vas a enseñar a mí, porque yo he sido enseñado de los mejores. De los mejores. Ven el apóstol Pablo a los hermanos en Corinto. Solo que el estado educativo del apóstol Pablo
era superb, concerniente a la religión. Y esto es lo que vemos en Filipenses capítulo 3, versículo 5, y lo vuelvo a repetir en Hechos capítulo 22 y en otras partes, porque Él quiere establecer, ¿verdad?, quién es Él. Hoy en día, ¿verdad?, cuando se invita a un orador, ¿qué es lo primero que hacen? Lo presentan, ¿verdad? El hermano tal fulano fue a la escuela de acá y fue a la escuela de allá y tiene este título, tiene este otro título. ¿Por qué queremos poner todo esto? Para que la gente entienda de que lo que va a decir el hermano, ¿verdad?, sabe lo que está diciendo, porque él es un hombre estudiado, él es un hombre preparado. No es cualquier persona que miembro de la Iglesia de Cristo se va a parar a decirnos algo, sino que es una persona preparada. Bueno, y es lo mismo que el apóstol Pablo aquí está diciendo. Bueno, ¿qué tiene que ver todo esto con la transformación? Nosotros, hermanos, estamos en un estado similar. Quizás no tengamos la misma historia del apóstol Pablo, pero me pongo yo a hacer la siguiente pregunta. ¿Cuándo fue convertido usted? ¿A qué edad fue convertido usted? ¿Fue convertido de joven? Y si fue convertido de joven, vamos a poner aquí varios escenarios, ¿verdad? Si fue convertido usted de joven, por ejemplo, hace tiempo atrás se bautizó Eduardo, ¿verdad? Sí, hermano Unidad. 13 años, buena edad. Pero de 13 años, ¿verdad?, toda la enseñanza que él ha recibido ha sido de parte de su familia. Y claro que tiene que ver también con la escuela secular. Pero la ha recibido. Entonces, ya se ha formulado en él, por ejemplo, su conciencia. Ya se ha formulado en él su volición, la voluntad en él. Todo esto ya ha tenido una formación, otra vez, a la metamorfosis. Es una transfiguración, una formación que ha sido llevada por ¿quién? Por los padres. Los padres han llevado a este punto a este joven. Pero la pregunta es, ¿verdad?, ¿será esto suficiente para llegar a aprobar la voluntad perfecta y buena de Dios? Póngase a pensar. ¿Será eso suficiente para llegar a ese punto? Porque esa es la meta que el texto dice. Transformado vuestro entendimiento. Esto de aquí, ¿verdad?, es el entendimiento. El entendimiento. Para llevar la razón, para comprobar la voluntad de Dios. Pero vamos a hablar ahora ya de un adulto. ¿Cuándo fue bautizado usted? ¿A los 30 años? ¿A los 40 años? Noten ya la trayectoria, ¿verdad?, de su educación concerniente a varias cosas. Tenemos que tomar, por ejemplo, primeramente, ¿verdad?, la educación de los padres. Segundo, tenemos que tomar la educación social. Tercero, tenemos que tomar la educación religiosa, porque si acaso en un tiempo fue católico, ha sido enseñado, instruido bajo la doctrina del catolicismo. Si fue bautista, si fue metodista, lo que sea. Entonces, hay una formación ya de conciencia, de volición y de voluntad en la persona. Esto, hermano, de aquí no cambia de la noche al día. ¿Entendemos eso? No cambia. Cuando uno se bautiza, no hay una transformación. No hay una transformación a lo que dice 2 Corintios capítulo 3, versículo 18. Sino que es el proceso que se va a empezar para llegar, noten, para llegar de la niñez a la madurez. Otra vez regresando a la definición de la palabra transformación, metafortis. Entonces, esto es lo que está tratando el texto.
Y usé el apóstol Pablo para que miremos nosotros, ¿verdad?, el concepto del cual estamos hablando. Y claro, ¿verdad?, que hay otros casos, ¿verdad?, que ya ancianos. Por ejemplo, nuestro hermano Salvador, ¿a qué edad fue bautizada él? Ya estaba en sus 80, no está con nosotros, ¿verdad?, pero viene el domingo de la mañana. Ya está en sus 80. Noten todo lo que él ha pasado, lo cual ya ha formado esto. Solo que a eso me estoy refiriendo de que esto es lo que el texto está hablando. La transformación de todo esto, de la conciencia. Porque cuando hablamos en la palabra de Dios sobre la conciencia, hermanos, miramos nosotros, ¿verdad?, que la conciencia únicamente viene a actuar conforme a como ha sido enseñada. Miren, Hechos capítulo 23, versículo 1. Hechos capítulo 23 y versículo 1. Aquí está el apóstol Pablo hablando. Se presenta o lo presentan delante de un concilio, el concilio del Sanedrín, que está compuesto de saduceos y de fariseos. Pero noten, el apóstol Pablo está siendo acusado de algo. Pero noten lo que dice el apóstol Pablo. Dice entonces Pablo, mirando fijamente al concilio, dijo: varones hermanos, yo con toda buena conciencia he vivido delante de Dios hasta el día de hoy. Que no acabó de decir el apóstol Pablo que él mataba a cristianos. Hechos capítulo 22 y Hechos capítulo 26. Que él perseguía a la iglesia. ¿Cómo puede pues este hombre decir que ante Dios ha vivido con una conciencia buena, limpia? Y claro, lo explica bien en 1 Timoteo capítulo 1 versículo que 3 en adelante, porque lo hizo por ignorancia. Es decir, él fue instruido de una manera diferente. Fue instruido por Gamaliel y por los padres que la iglesia de Cristo era una secta de Satanás, para ponerlo más simple. Ellos no aceptaban a la iglesia de Cristo como la iglesia verdadera. Los fariseos no lo aceptaban, ni los saduceos. Él había sido formado, su conciencia había sido formada por medio de ¿qué? De las tradiciones y mandamientos de hombres que se les fue enseñado, y esto lo presenta en Gálatas capítulo 1 versículo 14. Entonces vino a formar. Entonces, cuando la conciencia fue formada así, su volición, o sea, la voluntad, el libre albedrío de él, ¿qué creen ustedes la acción que iba a tomar él? Pues claro, iba a matar a los cristianos, los iba a poner en la cárcel. Es lo que él hacía. Pero ya cuando fue enseñado el apóstol Pablo, y esto, bueno, no lo dejaré, ya cuando fue transformado, entonces su conciencia vino a actuar diferente. Noten, en Gálatas capítulo 1 versículo 14 dice la palabra del Señor lo siguiente. Gálatas capítulo 1 versículo 14 dice la palabra del Señor lo siguiente. Dice, y en el judaísmo aventajaba mucho más de mis contemporáneos en mi nación, siendo mucho más celoso de las tradiciones de mi padre. Noten la manera en cómo Pablo se describe antes de llegar al cristianismo. Pero ya después de poco tiempo, noten lo que dice en Romanos capítulo 9 versículo 1. En Romanos capítulo 9 versículo 1 dice la palabra del Señor lo siguiente: verdad digo, en Cristo no miento. Noten, el apóstol Pablo está diciendo, les estoy enseñando la verdad de Dios y no estoy mintiendo. Y mi conciencia me da testimonio en el Espíritu Santo. Es decir, que el apóstol Pablo ya entendió que el Espíritu Santo le había transformado la conciencia. ¿Okay? Y ponemos Gálatas 1:14 y luego Romanos
9:1. El Espíritu Santo ya había cambiado. Porque noten, esto concuerda con el principio bíblico de Romanos capítulo 12, versículo 15. En Romanos capítulo 12, versículo 15 dice la palabra de Dios lo siguiente, Romanos 2:15, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio su conciencia y acusándoles o defendiéndoles su razonamiento. Es decir, ya entonces entra, ¿verdad?, en el razonamiento, porque aquí, entra aquí, ¿verdad?, pero luego aquí viene en donde está la lógica del hombre, ¿verdad?, el razonamiento, ¿ok? Porque de aquí ya sale acción. Y esto lo nombra Proverbios capítulo 23 y versículo 7. O sea que todo esto se lleva dentro de uno. Y cuando esto no está cambiado, cuando esto no se ha transformado, cuando esto no ha llegado al punto de que habla Romanos capítulo 2, entonces acá no va a ser nada diferente. Siempre va a seguir siendo lo mismo que era antes. No hay cambio en el cristiano. ¿Por qué? Porque lo importante es la palabra. Pero la palabra debe ir acompañada ¿con qué? Con fe. Para que haya cambio, transformación en todo esto. Considere pues lo que dice Hebreos capítulo 4, versículo 2. Hebreos capítulo 4, versículo 2 dice la palabra de Dios lo siguiente. Hebreos capítulo 4, versículo 2 dice así: porque también a nosotros se nos ha anunciado las buenas nuevas, o la buena nueva, como a ellos. Está hablando la gente, el pueblo de Dios del Antiguo Testamento. Pero no les aprovechó el oír la palabra por no ir acompañada de fe en los que la oyeron. ¿Entendemos? El pueblo de Dios, hermanos, vio milagros, vio la presencia, la manifestación de lo que Dios hizo con ellos. Ellos vieron, escucharon, como dice Job, ¿verdad? De oídas te oí, pero ahora mis ojos te ven. Salmos 42:5. Ellos vieron todo eso, pero no les aprovechó nada. ¿Por qué? Porque no hubo transformación en ellos. La palabra no fue acompañada por fe, y esta palabra fe simplemente quiere decir una persuasión, una convicción. Y eso es lo que pasa con muchos cristianos hoy en día. Muchos cristianos no están persuadidos ni convencidos interiormente. Ah, sí, soy cristiano, pero la palabra no actúa con fe. No hay un cambio, no hay una transformación en ellos. Y por lo tanto, ¿verdad?, siguen actuando de la misma manera. Y su conciencia no les molesta, porque recuerden, la conciencia, hermanos, se tiene que transformar. Porque si no se transforma la conciencia, entonces no hay Romanos 2:15. Ellos piensan y creen que lo que han hecho en el pasado y lo siguen haciendo está bien, porque la conciencia los va a defender o los va a acusar. Y si la conciencia está cauterizada, como dice 1 de Timoteo 4:1, ¿verdad? ¿Ustedes creen que le va a hacer efecto la palabra? La palabra cauterizar quiere decir cuando ya no sientes. Pero no feeling. Es cuando te quemas, ¿verdad? Te quemas una parte y ese pedazo que está quemado, le puedes poner una aguja, ¿verdad?, y no sientes. Es la palabra cauterizar. La conciencia puede corrompirse. Tito capítulo, ¿qué es? 1. Vamos a Tito capítulo 1. En Tito capítulo 1 dice lo siguiente. Tito capítulo 1, déjenme buscarlo, déjenme encontrarlo. Tito capítulo 1 y versículos 15 y 16.
Noten lo que dice: todas las cosas son puras para los puros, mas para los corrompidos e incrédulos nada le es puro, pues hasta su mente, su conciencia está corrompida. Por lo tanto, el versículo 16 dice: profesan conocer a Dios. Y aquí es la parte en donde queremos entender bien. Profesan conocer a Dios, pero con los hechos lo niegan, siendo abominables y rebeldes, reprobados en cuanto a toda buena obra. ¿Por qué? Porque la conciencia está corrompida. Entonces, puede haber una aceptación de Cristo Jesús, pueden ir por todos los ritos: escuchar, arrepentirse, confesar, ser bautizados, pero no la transformación. No la transformación del entendimiento, que incluye lo de adentro. Y a todo esto, hermano, esto es la palabra arete, que se encuentra en la segunda carta de Pedro, capítulo 1, versículo 5. A vuestra fe añadir, ¿qué? Virtud. De esto está hablando, de la excelencia dentro del cristiano, que produce, ¿verdad?, una acción diferente. Cuando la gente miró a Jesucristo, lo vio diferente a los demás, ¿verdad? Dice: habla diferente que los demás, actúa diferente. ¿Y qué fue lo que vino en Jesús a hacer esto? La palabra de su Padre viviendo en él. Cuando el apóstol Pablo en Gálatas 2:20 dice: ya no vivo yo, mas ahora vive Cristo en mí. En Pablo se ve una diferencia, ¿verdad? Sí, se ve una diferencia de la vida de antes a una vida ya después. ¿Y qué fue lo que vino a producir esto? La palabra de Dios, que Pablo vino a aceptarla y poner a traer con fe, una persuasión y una convicción. Él estuvo persuadido y convencido. Y vuelvo a repetir, temo que muchos cristianos no están persuadidos ni convencidos. Sí, entendieron que tienen que ser bautizados, pero de ahí se paró todo, porque no se siguió para que la persuasión y la convicción continúen en la persona, que va a haber una diferencia. And that's my cue. Se me acabó el tiempo. Pregunta o comentario, sí, hermano. Iba a decir que ahí comprobó a Pablo que tuvo una transformación completa. Ya. Completa. ¿Alguien más? ¿Pregunta o comentario? Dice primera de Pedro 1:18: sabiendo que fuiste rescatado de vuestra vana, la cual recibiste de vuestros padres, viviendo una vida vana que no tiene. Por eso digo, si la vida es vana, entonces tiene que haber un cambio. ¿Qué es lo que va a cambiar? La palabra. Pero si la palabra no estuvo con fe, no va a haber cambio. Podemos decir que somos cristianos, y sí, no podemos negarlo, ¿verdad? Sí, fue bautizado, fue bautizado, pero tus acciones prueban diferente. Tus acciones prueban diferente. Es lo que le dijeron a Pablo, ¿verdad? Pablo, tú eres uno de ellos. Mira cómo hablas, mira cómo actúas, ¿verdad? Tú eres uno de ellos. Yo hice lo que Pedro. Lo hablaste y daste a Pedro, y empezó a transformarse a la vana manera. Y es interesante, hablando de Pedro, hermanos, fíjense que Pedro, la vida de Pedro fue una de para arriba y para abajo, ¿verdad? Recuerden, Pedro fue un celote. Aquellos que cargaban su navajita de que pum 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 a los romanos, era un hombre como soldado, ¿verdad? Y actuaba de una manera drástica, tosca. Pero ya cuando escribe su carta, la primera y segunda de Pedro, noten la palabra que abunda en las cartas de Pablo, es la palabra gnosis, conocimiento, entendimiento. ¿Ustedes creen que Pedro no llegó al punto de ser transformado? Sí, porque lo declara. Él lo declara. Solo que esto es lo que tiene que suceder, tiene que haber una transformación en nosotros como cristianos. Y es un compromiso que yo tengo con Dios y usted tiene con Dios también. Y claro, ¿verdad? Que nadie
nadie lo va a forzar, porque vuelvo a repetir, cada quien tiene su propia libre albedrío. Pero si la persona no quiere cambiar, entonces va a tener que sujetar las consecuencias. Y esto es la amonestación. Personas, cristianas que no actúan de una manera que han sido transformados, tienen que ser amonestados. El apóstol Pablo, a Pedro, ¿verdad? Sí. Porque era de condenar cuando estaba... Por eso digo, ¿verdad? El carácter de él, noten cómo fue transformándose. Y claro, ¿verdad? Que las acciones que usted y yo tomamos en vez de, ¿verdad? Podemos llevar por nuestra propia hipocresía a otros hermanos a pecar. Tenemos que tener cuidado. ¿Alguien más? ¿Más Juan? Sí, hermano, respecto a la transformación, la vida cristiana es una palabra muy bonita, muy hermosa que tenemos que tomar en cuenta en nuestras vidas. Y hay que tomar en cuenta, hermano, que va a haber, o vamos a ver varios hermanos que nos va a costar diferente tiempo en haber una transformación y ir progresando poco a poco. Muchos vamos a transformarnos o a madurar rápidamente, otros nos vamos a tardar un poquito, otros un poquito más, y así dependiendo nuestra capacidad en la mente y nuestra capacidad de entender las cosas. Es como en la vida terrenal, ¿no? Yo a veces platico con mi hermana Reyes y le digo, es que si yo hubiera madurado más joven, yo tuviera esto, hubiera hecho más cosas y me arrepiento de no haber hecho muchas cosas porque estaba inmaduro, ¿verdad? Y lo mismo pasa en la vida cristiana. Muchas veces la madurez te llega a veces tarde o a veces temprano, y los que estamos maduros o vamos progresando y nos hacemos esa misma pregunta o eso mismo, nosotros mismos nos preguntamos y nos analizamos y nos exhortamos. Es que si hubiera actuado así, es que si hubiera tenido la misma madurez, hubiéramos hecho tal cosa o estuviéramos un poquito más en lo espiritual más fuertes. Pero va a haber diferentes capacidades de mente. No todos vamos a madurar a la par, a la misma manera. Y también, hermano, nosotros nomás vemos lo exterior, en los hermanos, ven el exterior, pero muchas veces no sabemos en lo interior en lo que cargamos y tratamos de esforzarnos para agradarle a Dios. Solamente Dios sabe nuestro progreso, nuestra transformación, y es el único en que vamos a agradarle a Él. Entonces sí batallamos un poquito, ¿verdad? Pero en el momento en que nosotros no decidamos cambiar, no se puede hacer nada. El día que nosotros decidamos, ¿sabes qué? De aquí en adelante puede ser diferente, entonces ya hay más oportunidades de que nosotros transformemos nuestra vida. Mientras no se puede hacer nada, y mientras que tú no te quieras ayudar, nosotros no te podemos ayudar. Como la vez, yo no quiero esforzarme, ustedes no nos pueden ayudar porque no hay esa necesidad. ¿Tiene más? No. En esta tarde, ¿verdad? Si acaso alguno de nosotros está en necesidad de las oraciones de la congregación, miembro del cuerpo de Cristo Jesús, pero también si acaso de nosotros hay personas que nos estén visitando, no es ningún instante, pero pues si acaso existe alguien que quiere ser bautizado, pues estamos listos para hacerlo. Cualquier que sea su necesidad, venga, nos ponemos de pie y tomamos un canto de meditación. Gracias a Dios que ha permitido a nuestros hermanos poner su palabra en esta tarde, hermanos. Vamos a tonar el canto con voz benigna. Ahora sí lo vamos a tonar con voz benigna. Canto número 133. Cantemos. Con voz benigna te llama Jesús, invitación de puro amor, porque le dejas en vano llamar, sordo serás pecador. Hoy te convida, hoy te convida.
contemplar Jesús, tanto esperar con tanto amor, hasta sus plantas ven mi ser hoy trae, tu tentación, tu dolor. Hoy te conviene